Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver una historia muy conocida, ¿verdad? La historia de Nicodemo, que llegó de noche a Jesús. Es una historia muy conocida, pero una historia también que tiene mucha ilustración y enseñanza para aquellos que a lo mejor no están seguros si son salvos o no, ¿verdad? O para aquellos que no son salvos. Y para los que son salvos, para que puedan ver cómo es que realmente Dios los ha salvado. Ahora, entonces vemos que en el Evangelio de Juan, lo que trata de mostrarnos es, a través de todo el Evangelio, es no solamente la humanidad y la deidad de Cristo, sino también cuál es el propósito de la venida de Cristo a este mundo. En el capítulo 20, dice, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 30 y 31, dice que estas cosas se escribieron para que nosotros podamos creer. Entonces, todo lo que está escrito en el Evangelio de Juan, el propósito es que lo creamos. Ahora llega un hombre a Jesús. Imaginémonos, hermanos, cómo llegó este hombre a Jesús. Dice que fue en la noche, pero ¿cómo estaría vestido? ¿Cómo se vestían los fariseos? Porque eran fariseos. Los fariseos era la clase superior de la clase religiosa judía y ellos trataban de verse lo mejor posible. Si fuera un fariseo en este tiempo, diríamos que viniera vestido con un pantalón de la mejor tela, una camisa de seda de las más caras, una corbata de las mejores, un traje de casimir, ¿verdad?, del más caro. Y bueno, para la mayoría de creyentes que no han entendido la palabra de Dios, el traje más caro representa a veces la santidad del hombre. ¿Será cierto eso? No. Imaginémonos a Nicodemo con una túnica blanca de la mejor tela, ¿verdad? Imaginémonos a Nicodemo con una filactería en su mano, amarrada en su mano y otra amarrada en su frente, porque ese era el traje típico de ellos. En esas filacterías, que eran unas cajitas de cuero, iban escritos unos versículos de la Biblia, y ellos mandaban ellos para no olvidarse de que eran creyentes. Necesitamos, hermanos, nosotros una señal como esa para olvidar que somos creyentes. No la necesitamos. Ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros como creyentes. Para el Espíritu Santo siempre nos está advirtiendo, recordar que tú eres un creyente cuando vamos a hacer algo que no está correcto, ¿verdad? Acuérdate que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ahora, Nicodemo a lo mejor llevaba el manto lleno de, eran bordados de sus mantos y tenían unos, ahora por lo general aquí en El Salvador se le conoce unos encajes mejores, dice la gente, ¿verdad? Pero era unos diseños de bordados especiales alrededor del manto. Ese manto era un manto que utilizaban para la oración ellos. Pero cuando hablamos de gente religiosa, eso simplemente se le puede llamar una máscara. Recuerden, hermanos, que las máscaras son hipocresías. Es decir, aparentar lo que no somos, ¿verdad? Como la gente ahora, en este tiempo, la gente religiosa aparenta lo que no es,
se viste esplendorosamente también pensando que la gente va a decir, este es un buen creyente, porque anda vestido de manga larga, de corbata, de traje y con los zapatos mejores y bien lustraditos. Este sí tiene apariencia de un buen creyente. Pero no significa ser un buen creyente eso. Y lo vamos a ver claramente en esta historia. Fíjense que llega en el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, lo primero que vemos en este versículo 1 es que este hombre era religioso, era un fariseo. También vemos su nombre, se llama Nicodemo, y también vemos su posición social, un principal. Históricamente se conoce que Nicodemo era uno de los hombres más ricos de Israel, de los más ricos. Entre los primeros dos ricos de Israel, Nicodemo era de los primeros. Entonces significa que era un hombre de mucho dinero. Y recuerden que en Israel los hombres ricos eran considerados los hombres aprobados por Dios. En Israel los hombres ricos eran considerados los hombres santos, los hombres que Dios los bendecía y por eso eran ricos. ¿Será una verdad eso, hermano? Que Dios va a bendecir a los ricos solo porque, es decir, los van a llamar santos por su posición económica. No es cierto. Dios no va a llamar santo a nadie por su posición económica. Pero ¿puede llamar Dios santo a uno de los más pobres? Claro que sí. Esa es una gran verdad. Y vemos en la historia del rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo, pero era un santo delante de Dios. Claro que sí. Pero también el hecho de ser pobre no significa que también es salvo, ¿verdad? Hay que entender una cosa: solo por ser pobre no se es salvo. Se es salvo por confiar en Cristo Jesús. Ahora, vemos aquí en el versículo 1 que este hombre, su posición social, su posición religiosa, y vemos su nombre, versículo 2. Y fueron también, versículo 2, estoy leyendo otro versículo. Y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, hermanos, ¿serían sinceras las palabras de Nicodemo? Una interrogante, ¿verdad? Una pregunta. ¿Serían sinceras las palabras de Nicodemo al decirle a Jesús que sabía que venía de parte de Dios? Bueno, puede que sí. ¿Por qué? Porque ya había visto las señales que Jesús hacía. ¿A dónde? En el capítulo 2, versículo 23 en adelante dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, recuerden que la historia pasada, la predicación del domingo pasado tuvo que ver con Jesús en el templo. Llegó a limpiar el templo por la vida de comercio que llevaban la gente dentro del templo. Y después que hizo esto, dice que Jesús hizo muchas señales o milagros. Entonces Nicodemo a lo mejor vio estas señales, y todos aquellos fariseos que estaban con él, porque Nicodemo no habla en términos personales en este pasaje,
Si ustedes observan el versículo 2, dice: sabemos que ha venido de Dios. La palabra sabemos incluía a los demás. Entonces, Nicodemo pensaba con los demás que este hombre verdaderamente había venido de parte de Dios. ¿Por cuáles eran las razones? Por los milagros que hacían. Recuerden que Israel en este momento está como esclavo de un imperio romano. Ahora, estos romanos los tenían esclavizados con ciertas libertades. Por ejemplo, libertad religiosa. Ellos podían practicar su religión, pero ellos esperaban la libertad completa. Ellos esperaban un libertador que los sacara de ese yugo de esclavitud de los romanos. ¿Y cuál era el tema de conversación que traía Nicodemo para Jesús? ¿Cuál sería el tema de conversación? ¿Sería la salvación? No era la salvación espiritual, sino la salvación física del yugo de esclavitud. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿Nicodemo venía platicando del reino de Dios? No, pero como Jesús conocía el corazón del hombre y las intenciones de su corazón, Jesús sabía que de este era el tema de conversación que traía Nicodemo. Nicodemo iba a hablar del reino de Dios, porque era el tema de conversación para los judíos. Desde que Jesús empezó a predicar, predicó el reino de Dios. Ahora, entonces, vemos que entonces Jesús va a aclararle algunos aspectos a este hombre de que no son ciertos en su vida. Los hombres podemos aparentar en nuestra vida que somos de tal modo para que la gente pueda vernos, pero en realidad en nuestra mente y en nuestro corazón somos otros. Entonces, no olvidemos, hermanos, que Dios puede ver lo profundo de nuestro corazón, puede ver las intenciones en nuestra mente, puede leer realmente lo que somos. Cuando el escritor de Hebreos escribió el capítulo 4, dice que Dios puede ver nuestros pensamientos y puede indagar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos de nuestros huesos, y sabe cuáles son las intenciones de cada ser humano. Ahora, Jesús sabía que Nicodemo tenía algunos intereses de lo que necesitaba hablar. Viene de noche, a lo mejor, porque, bueno, a través de los milagros que había observado y los intereses de él, a lo mejor no eran los intereses de otros, ¿verdad? Fariseos. Digo, para no tener problemas, mejor voy a ir cuando no me vean los demás, ¿verdad? Voy a ir cuando no me vean los demás. Ahora, es un problema, ¿verdad?, que vivimos a diario. Los que tratamos de vivir de apariencia. ¿Eres creyente? Bueno, ahí voy de vez en cuando, ¿verdad? Pero no estoy tan identificado ahí. Pero entonces, esa es una máscara. Debemos de decir sí o no, dice la palabra del Señor. O sea, dar testimonio delante del Dios y de los hombres tiene que ser algo real, algo verdadero. Y dice, bueno, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, entonces aquí
estamos viendo en este versículo algunas cuestiones muy importantes que sorprendieron a Nicodemo. Nicodemo a lo mejor se sorprendió cuando Jesús empieza a hablar del reino de Dios. Y era precisamente lo que él quería hablar, pero la sorpresa es que Jesús dice algunas cosas aquí que lo van a poner triste a Nicodemo. Conversando ayer en la peluquería con el que quita pelo ahí, este muchacho como otro señor que estaban ahí, a lo mejor visitan alguna iglesia y yo tentativamente les oía platicar de algunas cosas y bueno, de repente el muchacho es bueno para conversar con los que están ahí quitándose el pelo, ¿verdad? Y entonces yo ya son 2 veces que me corto el cabello ahí y él me dice, usted se quita el pelo de esta y de esta manera. Le dijo él, ¿verdad? Sí, así me lo corto. No quiere estar a la moda, me dijo él, ¿verdad? No le digo porque soy una persona pública y debo dar ejemplo a los demás. No me lo corto ni tan pelón ni tan peludo, le digo para un término regular. Sí, me dijo, porque usted, ¿verdad?, que es pastor, sí. Y me dijo también que es profesor. Sí, entonces, le entiendo, me dice, por qué se corta el cabello así. Pero de repente empezamos a hablar. Mire, me dice, ¿y por qué será que las iglesias no se ponen de acuerdo? Le digo, son unas cuestiones doctrinales lo que hacen la diferencia. Las cuestiones doctrinales. Y las cuestiones doctrinales, a veces el problema es lo que uno cree como ser humano, es lo que distorsiona la palabra de Dios. La palabra está escrita de tal manera que no debemos cambiarla, ni ponerle ni quitarle, debemos de entenderla tal como está. Y él me dice, y déme un ejemplo. Aproveché para presentarle el Evangelio, ¿verdad? No es el ejemplo más claro de la salvación, lo más fácil de poder hacer, de poner ejemplo de la salvación. No todo cree lo mismo que se van a salvar de la misma manera. Entonces sí, me dicen, porque ya he oído algunos que dicen que si no fuera bautizado no será salvo. Entonces, ¿es cierto eso o es mentira? Es mentira. ¿Quiénes se deben bautizar, hermanos? Los salvos. No se debe bautizar a personas para ser salvas. Debe de bautizarse a alguien que es salvo. Entonces, aquí vemos a Nicodemo, un hombre que se creía que merecía el reino de Dios. No por andar vestido como un religioso, no por pasar el tiempo en el templo y no por ser el que enseñaba la Biblia, era un creyente Nicodemo. Porque Jesús lo sorprende con esta aseveración. Jesús le dice, si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Bueno, entonces, en el versículo dice, en la Reina Valera, dice, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino, ni siquiera verlo, mucho menos estar en el reino. Ahora, hermanos, ¿era algo grave para Nicodemo? Porque Nicodemo era un judío nato que pensaba que merecía estar en el reino de Dios. Pero el hecho, por ejemplo, de que alguien venga a este templo, si no ha confiado en Cristo, difícilmente podrá estar en el cielo y en el reino de Dios. Hago mención por esto, porque no por estar en un lugar
ya tiene pertenencia, es decir, esa pertenencia a la iglesia mundial, bueno, digamos, de todos los creyentes que han confiado en Cristo. No, podemos pertenecer a la iglesia local en un sentido de que asistimos y estamos ahí, pero nunca realmente hemos confiado en Cristo y dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero eso no es la seguridad. La seguridad es confiar en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Eso es. Como se maneja siempre la idea entre la gente de que debe esforzarse, debe de luchar y debe de trabajar para ganar la salvación. Algunas luchas de la gente dice no asistir a la iglesia. Algunas luchas de la gente es ofrendar. Algunas luchas de la gente es, bueno, hacer y hacer y hacer. Realmente, hermanos, las luchas no lo llevan a nada. Pero ¿qué es lo que lo lleva realmente al Señor? Es la fe puesta en Cristo. Por eso Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no, por mí. Nadie va a Dios si no es a través de poner la fe en Cristo. Y él dice, bueno, Jesús le dice, ni siquiera puede ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Ahora entonces, Nicodemo, un hombre religioso, era un fariseo, bueno, pero que Jesús le estaba diciendo, ni siquiera puede ver el reino de Dios. Ahora entonces, me imagino que fue un gran impacto en la vida de este hombre. Alguien que consideraba tener el reino y darse cuenta que no lo tiene, ¿verdad? Entonces, y él, bueno, entonces en el versículo siguiente, el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, hermano, ¿entendió Nicodemo de qué nacimiento le estaba hablando Jesús? Ni nada, no estaba entendiendo nada. Nicodemo se le vino a la mente el nacimiento físico. Y dijo él, ¿cómo siendo viejo es posible volverse a meter en el vientre de la madre y volver y nacer de nuevo? No tiene ningún sentido. Estaba más desorientado cada vez más, ¿verdad? Y dice, bueno, Señor, no entiendo. Bueno, dice en el versículo 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora utiliza otra palabra. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora vemos cómo se puede entrar. Vimos que Nicodemo no ni siquiera lo podía ver. Ahora vemos cómo el Señor dice se puede entrar. Ahora, ¿cuál es el problema aquí en este versículo? El versículo es que muchas veces es mal interpretado. Y cuando se interpreta mal este versículo, entonces se puede entrar a otro lado, ¿verdad? Como la ancianita aquella que dijo, si no pasamos por Roma, nadie puede ir al cielo. Entonces, esta ancianita estaba queriendo entrar por otro lado. Y Jesús le dice, si no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a ver cómo se entra al reino de Dios. Jesús dijo, yo soy la puerta.
Yo soy la puerta. ¿Y la puerta para qué sirve, hermano? Para entrar. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Para qué sirve el camino? Para ir y entrar por la puerta. Ahora entonces, vemos aquí que Nicodemo iba a enfrentar otra crisis. Y dice, Jesús dice, si no naces del agua y del Espíritu. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de dos nacimientos. Dos nacimientos. Ahora, nacimiento del agua y nacimiento del Espíritu. De dos nacimientos está hablando aquí. Ahora, pero recuerden que Nicodemo ya había dicho, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Entendía el nacimiento físico Nicodemo? Sí, entendía. Y por eso se le vino inmediatamente esta idea, ¿verdad?, de hablar acerca del nacimiento físico. Ahora, no se puede entrar al reino de Dios si no entras naciendo del agua y del Espíritu, o solo naciendo del Espíritu. ¿Cómo se entra al reino, hermano? ¿Naciendo del agua y del Espíritu o solo naciendo del Espíritu? No podría alguien nacer del Espíritu si no ha nacido físicamente, ¿verdad? Cuando está hablando de nacimiento del agua, está hablando de un nacimiento físico. Nosotros nacemos dos veces, una físicamente, y cuando hemos nacido físicamente, podemos tomar la opción de nacer espiritualmente. Ahora entonces, hay algunos que han dicho, nacer del agua es bautizarse. ¿Es cierto esto? No, porque en este pasaje ni siquiera se menciona el bautismo. No menciona en ningún versículo la palabra bautismo. Es decir, se menciona la palabra agua, pero no siempre donde se menciona la palabra agua está hablando de bautismo, ¿verdad? Ahora entonces, recuerden que los niños vienen dentro de una bolsa de agua. Esa es una bolsa de protección para los niños. Y cuando el niño va a nacer, dice yo tuve la experiencia de que mis dos hijos nacieron y les ayudó a nacer una matrona. Y decía la señora, ya se rompió la fuente. ¿Y qué iba a hacer la fuente? La bolsa de agua donde estaba el niño. Esa bolsa de agua sirve para lubricar y el niño se pueda deslizar y nacer en una forma más rápida. Entonces, porque lo que sale de esa agua es un agua ligosa, ¿no? Entonces, resulta que ahora Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu Santo. ¿Y qué es el nacimiento espiritual? Aquí en este pasaje es nacer de lo alto. ¿Y qué es nacer de lo alto? Simplemente nacer de lo alto simplemente significa haber nacido espiritualmente confiando en Cristo, que viene de lo alto. ¿De dónde viene Cristo, hermano? De lo alto. Ahora entonces, vemos aquí, entonces que Jesús en este versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, ¿a qué se refiere? Al nacimiento físico.
nacimiento físico. Y lo que es nacido del Espíritu es nacimiento espiritual que viene de lo alto. Bueno, entonces dice Nicodemo, estoy más, como decimos en El Salvador, más enchivolado, ¿verdad? Todavía. Dice el versículo 7, le dice Jesús, no te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Porque, ¿por qué dijo Jesús, no te maravilles? Porque a lo mejor esa fue la impresión que llevó Nicodemo, ¿verdad? Se maravilló de que Jesús le estaba hablando de otro nacimiento. ¿Cuál era el nacimiento que él conocía? El nacimiento físico. Pero ahora Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Y este hombre a lo mejor se quedó maravillado. Y él le dice, no te maravilles. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabemos nosotros de dónde viene el viento, hermano? No lo podemos ni ver. De repente puede venir del norte o puede venir del sur. Simplemente el viento viene de acuerdo a los movimientos de la tierra y los vientos solares y todo eso, ¿verdad? Ahora entonces resulta que Jesús le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Hay cosas que no las entiendes ni las comprendes. Pero igual que el viento no lo puedes ver, mas sin embargo, hermanos, podemos decir nosotros que hay viento. Sí, ¿cómo sabemos? Porque el viento impacta en las cosas. Podemos ver que los árboles se mueven por el viento. Ahora, pero Jesús le estaba diciendo, hay cosas que no te las puedes explicar, pero más sin embargo son ciertas, son reales. Pero Nicodemo tenía interés en saber. Bueno, dice el versículo 9. Dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo, que no entendía, pero le dice, bueno, yo no entiendo. Y tú me has dicho que no me maraville. Y me has puesto un ejemplo de algo que cuesta dar una explicación. Pero ahora, explícame, ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? ¿Eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Hermano, no solo por andar la Biblia se puede decir que una persona ya es un creyente, o por enseñar la Biblia, porque Nicodemo enseñaba, era un maestro. Siendo maestro de Israel, ¿no lo sabes? Ahora entonces, y él dice Jesús, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Bueno, dice versículo 11, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahora, hermanos, ¿podemos dar testimonio de lo que vemos nosotros? Sí, porque lo vemos. Podemos testificar de lo que vemos. Sabemos cómo funciona, sabemos cómo fue, pero hay cosas que no las sabemos explicar porque no sabemos. Ahora entonces, pero Jesús dice, bueno, venías hablándome de milagros, de señales que yo hice, y no crees en el testimonio, en nuestro testimonio, ¿no lo crees? Bueno, dice el versículo
versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si no os dijere las celestiales? Ahora, hermanos, y eso es un gran problema serio, ¿verdad? Si a veces la gente no cree lo que puede ver, lo que puede palpar, y a veces, bueno, ¿cómo va a creer aquello que no puede ver y palpar? Pero más sin embargo, ahora Jesús dice, bueno, de todas maneras te voy a dar un ejemplo claro, un ejemplo clave donde vas a poder entender. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, hermano, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Ahora, ¿de dónde había descendido Jesucristo? Le estaba dándole por hecho de que él no era simplemente un hombre, sino que su ciudadanía pertenece al cielo. Ahora, entonces, y en el versículo, bueno, hermanos, a este versículo es a veces muy problemático, porque dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿A dónde estaba Jesús? Primero, dicen algunos, se hacen esta pregunta, y para subir al cielo se necesitaba estar en la tierra primero, y subió al cielo. Pero dice la segunda parte del versículo, y dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A dónde está Jesús, hermano? ¿Y a dónde estaba Jesús? ¿En la tierra o en el cielo? Más enchivolado Nicodemo todavía, ¿verdad? Bueno, y este que me está hablando aquí dice que está en el cielo, está aquí en la tierra. Y dice que subió al cielo y descendió de allá, y ahora está en el cielo. No entiendo. Ahora, entonces, Jesús simplemente le estaba mostrando a Nicodemo que a veces el ser maestro requiere un poco más de conocimiento espiritual que de lo simplemente lo que hoy. Y aquí dice Jesús a Nicodemo en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, hermanos, dijo Jesús, para que éste entienda, solo dándole un ejemplo gráfico, un ejemplo que él pueda comprender. Y dijo Jesús, ¿te acordás, Nicodemo, que leemos en la Escritura que en el desierto los hombres estaban muriendo y que las serpientes los estaban mordiendo? Y Moisés clamó diciendo, ¿qué puedo hacer, Señor, para que estos no mueran? Y el Señor dijo, hazte una asta y una serpiente de bronce, levántala fuera del campamento en lo alto, para todo aquel que sea mordido, mire la serpiente, no muera. Eso fue lo que pasó realmente. ¿Es una historia verdadera? Claro que sí. Es algo verdadero que pasó. La gente simplemente tenía que mirar a la serpiente para ser salvo de la mordida de la serpiente. Ahora, hermano, ¿tenía poder la serpiente de bronce? ¿Era algo muerto? ¿Sí? ¿Qué era lo que funcionaba aquí? Era la fe. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Si Dios ha dicho algo, hermano, lo va a cumplir. No debemos de dudar de eso. Entonces Dios dijo que miren la serpiente para que no muera. No tenía poder la serpiente, solamente un acto de fe. Pero ¿qué iba a pasar con los que no vieran la serpiente? Iban a morir. Ahora Nicodemo, para nacer de nuevo, es igual. Si tú miras al Cristo que fue levantado en la cruz, en otras palabras, Cristo le estaba diciendo, hablando de lo que iba a pasar en la cruz, ¿verdad? Versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, igual que la serpiente
yo voy a ser levantado en la cruz. El Hijo del Hombre será levantado en la cruz, dijo el Señor. Y todos los que miren a ese Cristo de la cruz y crean en Él, ¿qué van a tener? ¿Qué van a tener? Vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, no va a perecer, sino que va a tener vida eterna. Ahora, algo así tan simple, bueno, si así es, todo aquel que ponga su fe, igual que aquellos pusieron su fe en la serpiente de bronce, todo aquel que ponga su fe en el Cristo que murió en la cruz, va a ser salvo y va a tener vida eterna. Estaba claro, hermanos, estaba clara la explicación de Jesús. De aquí dependía que Nicodemo pudiera ver el reino de Dios y que Nicodemo podría entrar en el reino de Dios. De esto dependía. Ahora, ¿esta promesa se va a cumplir en Nicodemo? Claro que sí, porque Nicodemo fue salvo. Lo vemos en otros pasajes. Ahora entonces, ¿entendió Nicodemo cómo ser salvo y nacer de nuevo? Claro que sí. Ahora entonces, hermanos, concluimos en lo siguiente entonces. No hay otra manera de nacer de nuevo. Simplemente confiar en el Cristo que murió en la cruz. Y todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Vamos a orar.